Bendiciones para todos a esta hora de la madrugada. Gracias por estar conectados a este tiempo devocional Caminando con Jesús. Les enviamos un saludo fraterno a la distancia, esperando que el Señor lleve de su misericordia y de su bendición a su casa, a su familia y a su vida personal desde ya. Caminando con Jesús es el devocional de la comunidad cristiana La Vid Verdadera, cuya sede principal está en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y a esta hora, 4 y 5 de la mañana, quiero invitarte a que vayas compartiendo este espacio en tus redes sociales, con quienes conozcas. Lleva esta palabra, lleva este tiempo a quienes lo necesiten. Sabemos que Dios hace cosas maravillosas en el secreto, en espacios como estos de intimidad. Este espacio que tú tienes con el Señor es poderoso en gran manera. Muchos pueden testificar al respecto y usted puede entonces también llevar este tiempo a quienes lo necesiten. Usted y yo sabemos, conocemos personas que necesitan un tiempo de intimidad con el Señor para que su milagro se manifieste. Así que la invitación es siempre, siempre hacer la gran comisión, tanto con la palabra de salvación como con los tiempos que el Señor nos da para estar con Él. Esto es Caminando con Jesús. Te invito a que tomes tu Biblia, te despiertes, te levantes, te prepares para entrar en comunión con el Señor. Vamos a leer una reflexión de su palabra. Ahorita les daré el título apropiado y vamos a ir poniéndonos en un ambiente espiritual. Vamos a disponer de este tiempo como algo distinto a las demás cosas. Aquí procuramos que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bien, vamos a orar y les daré entonces la palabra que hemos de leer en esta mañana. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Anhelamos tu presencia, nos humillamos delante de ti. Espíritu Santo de Dios, paseate en este lugar. Pedimos que seas, Señor, manifiesto en nuestras vidas en esta mañana, que este día comienza aún la semana que termina. Todos nuestros propósitos, todos nuestros deseos, todo lo que hagamos, Señor, esté en tus manos. Padre, que te manifieste para adoración de tu nombre, para gloria de tu nombre, para testimonio vivo de lo que tú haces en las vidas. Padre, te pedimos, Señor, que nos perdones aún si hemos hecho algo que anula tu presencia en nuestras vidas. Señor, si hemos hecho cosas que nos alejan de ti, que nos hacen imperfectos, que impiden que tu obra empiece a actuar en nuestras vidas, que no nos hacen ni nos muestran como la santidad que debemos ser en ti, Señor. Si hay algo, Padre, que nos impide, que nos hace, Señor, mancha, yo te pido, Señor, que lo quites de nosotros, que nos ayudes a identificarlo, que nos ayudes a cambiar. Padre, este tiempo está en tus manos. Aún lo externo que quiera dañar la vida de mis hermanos, nuestras vidas, queda sin poder y sin autoridad. Solamente tú puedes moverte en este lugar porque solamente tú tienes poder sobre todas las cosas. Aún sobre nuestras vidas tienes poder. Lo declaramos, Señor, para que hagas tu voluntad con nosotros y hoy nos enseñes, Señor, más de tu palabra. Úsame, Señor. Soy instrumento para ti y estamos prestos a escucharte, Padre Celestial. Gracias, Señor,
Amén. Bien, amado, a esta hora de la madrugada vemos que ya se conectan varios de nuestros hermanos, ya están muchos de los fieles seguidores de este devocional y aún sabemos que muchas nuevas almas se conectarán. Vamos aquí unas 6.000 personas conectadas. Nuestra amada Luz Fernández, nuestro amado Ricardo Enrique, Lady Salas, clásicos seguidores de este tiempo devocional. Enviamos bendición a ellos y a todos quienes se conecten y nos escuchen también en otro tiempo. Si nos escucha en Facebook o YouTube, suscríbase o siga nuestras páginas para que no se pierda ninguno de nuestros devocionales ni eventos y aún nuestros programas especiales. Prontamente estaremos cumpliendo 6 años de este tiempo devocional. No se lo pierda, tendremos, con el favor de Dios, un pastor invitado. Bien, y antes de leer la palabra, o bueno, vamos a leer la palabra y ahora les comento. El día de hoy, el Señor nos ha llevado a tener una reflexión en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 17. Vaya buscándolo en la Biblia que tenga. Yo tengo una Biblia de la traducción Reina Valera, 1960. Mateo, capítulo 17, leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Es un pasaje que ahí está subtitulado y separado. Es uno de los más reconocidos, no solamente en nuestro cristianismo evangélico, sino en todo el cristianismo en general. Un episodio tan extraordinario como lo fue la transfiguración. Y hoy quisiera leer este pasaje y ver cómo un evento de hace tanto tiempo y sin duda bastante relevante para el ministerio del Señor Jesucristo y su testimonio, nos puede dar tintes o una pequeña mirada a cómo debe ser nuestra relación con el Señor. Bien, Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 3, la transfiguración. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le recibieron, no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. El Señor sea añadiendo bendición a su palabra.
Y ahora sí quiero darles el título de este mensaje, que es Llévalo al monte. Llévalo al monte. Hay bastantes aspectos que pudiéramos tocar sobre el episodio de la transfiguración. Hay varios aspectos teológicos que pudiéramos comentar. Cómo ocurre y qué representa cada uno de los elementos que se narran. Pero yo quiero ir por partes, porque la forma en la que Jesús revela su gloria a sus discípulos, los que estuvieron con él allí, nos muestra cómo Jesús puede revelarse a nuestras vidas. Nos muestra cómo Dios puede revelarse a tu vida de una manera más íntima y personal. Y me quiero enfocar en precisamente eso. Número uno, de una manera más íntima y personal. Porque lo primero que nos dice este pasaje de Mateo, que también está en Marcos y está en Lucas, es que es un grupo selecto de entre los apóstoles el que recibe el privilegio de ver a Jesús de esta manera. Entonces quiero que me entienda, ya habían visto a Jesús anunciando su muerte. Lea los pasajes que hay atrás en, en este, más atrás de este pasaje, tanto en el libro de Lucas, que si no estoy mal está en el capítulo 9, tanto en el libro de de Marcos, que también está en el capítulo 9. Ya Jesús había alimentado 5.000 personas, ya había dado palabras que habían dado de qué hablar entre la gente. Y aún así, había más que mostrar. Había más que lo que ellos habían visto. Había más que la comida. Había más por ver del Señor de lo que ellos quizás se imaginaban. Y eso dice mucho de nuestra relación con el Señor, porque vemos actos de Él todos los días y aún deberíamos atrevernos a esperar más de Él. Entonces tenemos que un grupo selecto es el que recibe el privilegio de verlo. Y hagámonos la pregunta, bueno, ¿por qué un grupo selecto? Podríamos sacar varias conjeturas. Podríamos decir que eran los más prudentes, los más espirituales, los que estaban en el repa, los que estaban en los niveles, los que estaban en los códigos, los que estaban más, digamos, prestos al Señor Jesús. La realidad es que no se nos dice. No podríamos suponer, sería atrevido suponer las razones, más allá de las que nos permita deducir la palabra. Pero si la Biblia no hace mucho reparo en este grupo, es por una de dos razones. O porque hacían caso ciegamente al Señor Jesucristo, sin importar a dónde quisiera llevarlos Él. O porque directamente siempre andaban con Él. Cualquiera de los dos casos, imagínense esta situación. Están todos los discípulos y Jesús quizá no les dijo, vengan conmigo que me voy a transfigurar delante de ustedes, le voy a mostrar la gloria del Señor. ¿Quieren ver la gloria del Señor? Ven conmigo. Quizá no les dijo algo como eso. Quizá le dijo algo más sencillo, no podemos saber. Pero pudo ser algo como acompáñenme al monte, necesito hacer un mandado, o necesito orar, o necesito ayunar, o necesito vigilar. Acompáñenme, necesito hacer algo delante del Señor. Y quiero apoyo en el monte. Quizá entre sus discípulos había gente no tan presta, no tan servicial, que dijeron, hombre, aquí están Pedro y Juan, que tú sabes que ellos están siempre metidos con el Señor, ellos lo ayudan. Y quizá por pensar
ellos podían hacer el trabajo y acompañar a Jesús, ya estaba el asunto cubierto y quizás pudieron haberse perdido de ese episodio que iba a ser de gran bendición para sus vidas. Quizá también, simplemente, Jesús lo llamó en el secreto y se les perdió a los demás. Y haciendo eso, se les mostró. En cualquiera de los motivos, solamente un grupo de personas con determinadas cualidades puede llegar al siguiente nivel. Y quiero que me entienda, no significa que usted no está en capacidad, que solamente unas personas, unos hermanitos suyos, unos hermanitos nuestros, son los que van a verdaderamente recibir palabra y recibir bendición. No, estamos en capacidad de eso. La diferencia está en si estamos dispuestos a recibirlo y cómo vamos a reaccionar a ello. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a tomar a este grupo aparte? Es un tema distinto. Pero el hecho de que sean unos pocos escogidos nos dice mucho de la forma en la que Dios se revela y hace sus cosas. No cualquiera, no cualquiera. El llamado es a la examinación personal para estar aptos de ir, ahora sí, al siguiente nivel. Con ese contexto es que salen estos discípulos y el versículo 2 va directo al grano. Y realmente así es en los demás pasajes. Usted puede revisar de los demás versículos de este pasaje, de la transfiguración, en los otros dos libros, va directo al grano y dice que se transfiguró, cambió su apariencia delante de ellos. Y es, digamos, curioso la forma en que ellos reaccionan, o los apóstoles reaccionan a este evento. Dice, resplandece su rostro como el sol, se hace blanco como la luz. Marcos dice que era tan blanco que ningún lavador pudiera hacerlo tan blanco. Y aparecen Moisés y Elías. Ahora, hay un trasfondo teológico, espiritual para esta aparición que ocurre allí, para el contexto de ellos. Pero se les aparecen Moisés y Elías y entiéndalo, para la perspectiva de ellos era como si se les hubiese aparecido, vamos a ver si puedo atinarle a alguno de la generación que me escucha, es como si se les hubiese aparecido Benny Hill. Y al lado de Benny Hill, no me atrevo, disculpen, no me atrevo a decir ningún otro nombre. Imagínense dos grandes predicadores de la historia. Se aparecen en el evento al que usted va. Y usted dice, no, la cuestión está poderosa, mira que ahí está, y también está, y entonces hay una emoción, tanta es la emoción que Pedro dice, no, 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 esto no se puede acabar así. De hecho, da a entender este pasaje, no aquí específicamente en Mateo, sino en los otros pasajes, que Pedro se emociona tanto que cuando ve que Moisés y Elías están a punto de irse, él dice, no, yo no los puedo dejar ir. Esta gente es poder. Esta gente es palabra. Esta gente tiene el rema. Vamos a hacerles una casa, un enramado, algo donde puedan quedarse. Pero que nosotros estemos aquí con estos varones de Dios. ¿Había algo de malo? No. Pero, ojo con esto. Moisés era la ley. Elías eran los profetas. Ambos eran grandes símbolos de lo que alguna vez Dios hizo con el pueblo hebreo, en las vidas del pueblo hebreo, a través de estos hombres y muchos más. Pero ahora había algo nuevo delante de ellos y no hacía falta que se quedaran. No hacía falta remitirse a viejas glorias, no hacía falta remitirse a viejas palabras. Exclusivamente para recibir la presencia había una unción nueva y esa unción se llamaba y se llama aún hoy
Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él estaba allí en carne y hueso con ellos. Lo veían todo el tiempo. Pero ahora estaban conociéndolo a un nuevo nivel. No solamente lo estaban viendo resplandecer con gloria, estaban viendo cómo era capaz de enlazar su ministerio con la palabra de Dios en el pasado. Y además, piense en si a Pedro le emocionaba la gloria de Jesucristo o el que estuvieran allí dos personajes tan importantes para su cultura, aún tan importantes para nosotros. Dice, no estoy seguro si era Lucas o si era Marcos, que no sabían lo que hablaban porque estaban espantados. Ahora entienda, espanto en esta traducción de la Biblia se puede interpretar como estaban alucinados o estaban maravillados. Es decir, el impacto espiritual era tan grande que ellos no alcanzaban a comprender, pero lo que entendía Pedro era que esto no se podía acabar, esto era una cosa gloriosa, pero aún así no sabían lo que hablaban. Es decir, ante la presencia del Señor, punto número 2, ante la presencia del Señor, ante los hombres de Dios, humanamente podríamos reaccionar mal y pensar, no, es el hombre, es el varón, hay que honrarlo de manera exclusiva. Este es un verdadero enviado del Señor. Con él es que está el asunto y él no se puede ir porque entonces ¿qué va a pasar y dónde va a estar mi palabra? Y un error clásico de esperar encontrar en alguien de afuera algo que pudiéramos tener con la presencia del Señor que siempre está con nosotros. Usted piensa que tiene que esperar a que venga alguien que usted no conoce para que el milagro que usted está pidiendo se dé. ¿Por qué no podríamos creer que en un espacio de intimidad como este, o aún más íntimo, usted solo, con la palabra y con el Señor, cómo podríamos no creer que allí se puede dar tu milagro, lo que yo estoy pidiendo, lo que tú estás pidiendo, a un nuevo nivel del Señor? Cometemos el error de despreciar espacios que pueden transformar nuestras vidas por creer que en el gran testimonio o el, en la gran apariencia o en el pasado o en lo tradicional está nuestra respuesta. Yo creo en un Jesús que está vigente hoy, que está vigente en tus pastores hoy. No tienes que remitirte a una vieja palabra, a un viejo propósito. Si Dios lo va a cumplir, lo va a cumplir. Si Él lo predicó, si Él lo dio, se va a dar. Pero no puede vivir usted, no podemos vivir del pasado. Hay que procurar que nuestra intimidad con el Señor dé para que su presencia en nuestras vidas esté a otro nivel, completamente nuevo. Ahora, si no me crees, sigamos leyendo el pasaje. Ya vimos que un grupo fue seleccionado para un espacio íntimo, distinto, nuevo incluso. Ya vimos que descendió una gloria, o Jesús entró en una gloria tan fuerte que entró en un encuentro que aún hoy deja mucho que debatir.
un grupo selecto ve la gloria del Señor Jesucristo. Pero me llama la atención lo siguiente, y es que aún después de esta manifestación, aún después de que empieza a mostrarse la gloria, de que Pedro ve la cuestión y dice, no, aquí está el poder, aquí está, aquí está mi palabra, aquí está nuestra bendición, esto se tiene que quedar así, no se vayan, llega un nivel de gloria todavía mayor con el Padre mismo descendiendo ahora sí en aquel monte alto. Porque mientras Pedro aún hablaba, mientras Pedro aún intentaba sacar conjetura de decir, no, 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 no se vaya, mira, vamos a resolver aquí, mientras aún nosotros estamos buscando la manera de que nuestra palabra llegue, mientras aún nosotros estamos bregando por nuestra bendición, o aún llorando y sollozando por aquello que estamos pidiendo desde lo más profundo de nuestra alma, mientras aún estamos hablando, desciende el Señor con su gloria y se muestra de verdad. Mientras aún estamos pensando en nuestra mente terrenal, mientras aún no sabemos de lo que estamos hablando, porque la propia palabra está diciendo en el pasaje donde esté, no sabían de lo que hablaban, estaban tan maravillados que su humanidad les hacía decir cosas que no entendían. Y mientras decían esas cosas que no entendían, se reveló el Señor. La Trinidad llegó porque estamos viendo al Padre descender. Llega y ¿qué revela? ¿Qué dice? Revela Pedro, de aquí a un año vas a recibir tu ministerio. Pedro, de aquí a un año vas a recibir aquello que has estado pidiendo. Juan, tú has pedido un respaldo para tu familia. Te vas a ser bendecido en esta hora. Se van a revelar tus ministerios. ¿Qué les dijo el Padre? ¿Qué les dijo el Padre? Les dijo lo que ya sabían, les dijo lo que ya pudieron haber deducido, les dijo lo que venían viendo desde el propio bautismo de Jesús. Él es mi hijo, óiganlo a él. Él es mi hijo, óiganlo a él. Mientras nosotros estamos hablando, mientras nosotros estamos deduciendo, mientras nosotros procuramos la forma en la que Jesús se va a manifestar a nuestras vidas, la forma en la que la bendición y las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros, Dios nos interrumpe y nos recuerda que Jesús es la única salida. Él es el único camino. Y después de Él, después de escucharlo, después de ser fieles a su palabra, después de que aceptemos su reino, allí sí vendrán todas las demás cosas. Esta es la parte que me llama la atención. Esta es la parte que me llama la atención porque el versículo 6 describe algo que no se describió antes. Y es que al oírlo se postraron y tuvieron gran temor. Yo he querido entender esto como que antes, cuando estaba Moisés y Elías, que podríamos decir, vamos a decirlo vagamente, era como si se aparecieran fantasmas, muertos, digamos, que aun cuando se habían aparecido ellos y aun cuando Jesús se había manifestado con gloria, ellos no habían sentido tanto temor. Tanto que incluso Pedro se había atrevido a empezar a hablar y dirigirse directamente a ellos. No habían sentido temor hasta que descendió una gloria todavía superior. Y sabe que es así. Estamos recibiendo del Señor, recibiendo palabra, estamos en un espacio, aún somos tomados a un espacio más selecto, vamos a algún evento especial o vamos a alguna actividad o vamos a algún
espacio más íntimo con el Señor, decimos ahora sí toca, y vemos que se empieza a manifestar su gloria, vemos que se empieza a manifestar su palabra, vemos que sus promesas se empiezan a ver, vemos que Dios está mostrando una línea de sucesos, que todo se está conectando, Moisés, Elías, la ley, los profetas, está moviendo el Señor, pero luego incluso allí pasamos a un siguiente nivel. Se mueve con más fuerza el Espíritu Santo. Desciende con mayor gloria un Dios Padre. Revela una verdad universal, que Jesús es su Hijo, que solamente en Él está la salvación, que a Él es a quien hay que oír. Inmediatamente nos sobrecoge el temor de tan poderosa gloria, temor por santidad. Y aquí está manifiesta con más fuerza la Trinidad, porque con Jesús aún en gloria podían sentir la humanidad de Jesús siendo puente entre lo que estaban viendo espiritualmente moverse y ellos. Tenían una seguridad, pero cuando descendió Dios puramente, algo que superaba la humanidad de ellos, la humanidad del propio Jesús, allí sí tuvieron temor. Así de fuerte era la presencia, y aún imagine todo lo que habían escuchado de quienes se habían encontrado con Dios. Cuántas historias, cuánto temor podía infundir la presencia de Dios en un lugar, no de su ángel, no de un ángel, del Dios mismo revelado. ¿Y sabe qué es normal? Es normal. Los israelitas saliendo de Egipto, bueno, ya habían salido. Dios quiere hacerse presente en sus vidas, Dios quiere revelárseles en un nuevo nivel. Dijo, bueno, excelente, ya lo saqué, ya te saqué de Egipto, ya te saqué del pecado, excelente, ahora toca algo mayor. Yo quiero ser tu Dios personal, quiero ir a tus tiendas, quiero ir al pueblo, quiero estar contigo, quiero darte mis mandamientos, quiero mostrarte cómo la promesa que le di a Abraham se va a dar también en tu vida, pueblo de Israel. Pero sintieron miedo, porque la presencia que se manifestó en el monte Sinaí era como de tormenta, era como de ruido, era una gloria que se sabía el poder, pero no se sentían aptos para recibirla. Y entonces llegó el tabernáculo, y entonces llegaron los ritos, y entonces llegó la ley. Pero ahora Jesús es quien nos permite ser templos y tabernáculos. Ahora toda la creación puede ser un templo para el Señor. Ahora donde usted esté, donde estemos nosotros compartiendo su palabra, es un lugar para que esa presencia esté. Y por eso Jesús les dice, después de sentir temor, tranquilos, no temáis, porque ahora la gloria que habían visto estaba en capacidad de estar en las vidas. Y el Espíritu Santo vendría y viene sobre nosotros para dar testimonio de ello. El mensaje de hoy se llama Llévalo al monte, porque en otros tiempos, en otros tiempos, había que hacer todo un proceso físico para mostrar o para ganar el favor de Dios, para ser puros delante de Él. Hablemos de Abraham mismo llevando a Isaac a un monte para sacrificarlo y luego mostrándole una verdadera vida
en el hecho de dejar vivir a Isaac y mostrarle a Abraham que efectivamente grande había sido su fe. Hablemos del propio pueblo de Israel, a quienes la ley se le había revelado, a quienes se les reveló la ley en el monte. Pero, ¿sabe una cosa? En un monte también fueron crucificados tus pecados y los míos. Con Jesús fueron llevados nuestros pecados al monte de la calavera. Con Jesús fueron llevados nuestros errores al Gólgota. Y allá arriba, delante de todos, esos pecados murieron con él. Y no se quedó así, porque después, en un espacio distinto, resucitó para que, creyendo en él, esos pecados ya no regresaran, ya no atormentaran mi vida, ya no atormentaran tu vida. Y ya no había que ir físicamente a un monte para que esos pecados se fueran. Bastaba con creer, basta con creer para que un cambio sea manifiesto. Cuando digo llévalo al monte, es que si necesitas que la presencia del Señor llegue a un nuevo nivel en tu vida, lleva tu humanidad al monte. Permite que lo que impide que el Señor se manifieste en tu vida muera en la intimidad que tienes con Él. Saca un tiempo aparte y aunque en el principio sientas temor de lo que se empieza a mover, entiende que es para bien, que hay un propósito superior en todas las cosas que Él hace. Porque sabe, lo que se reveló no fue algo que no pudieran saber, pero se les reveló del Dios mismo. Y en esa transformación poderosa está la fe que usted necesita. Hay un momento en la vida de todo cristiano en el que pudiera enfriarse, pero un encuentro con el Señor, mientras aún está hablando y mientras aún está deduciendo en su propio pensamiento y en su propia sabiduría, mientras aún uno está hablando, el Señor viene e interviene para darle un nuevo aire a tu vida. Sin embargo, quiero advertir, no va a darse, no va a darse ese nuevo aire hasta que no lleves eso al monte. Hasta que no lleves tu vida de oración, hasta que no lleves tu casa, hasta que no lleves tu familia, hasta que no lleves tus problemas a un espacio de intimidad. Y quiero traducirlo a tu realidad. Ese espacio de intimidad puede ser esto que estamos haciendo ahora. Este espacio de intimidad puede ser, como le decía, tu devocional más personal. Pero también puede ser un ayuno. También puede ser una vigilia. También puede ser un culto, un servicio con tus pastores, con tus predicadores. Que cuando el Señor se empiece a mover,
tú vayas a lo más íntimo, a lo que solo tú conoces y conectando con el Señor en la palabra que hayas recibido, buscar, ahora sí, llevarlo al monte y sentirás miedo, sentirás temor. ¿Quién no sentiría temor de estar delante de una presencia tan pura? Pero ya se nos dijo que no temiéramos. Entonces cuando sintamos miedo, hay que recordar, ya estamos en el monte. Y lo más pecaminoso y oscuro que pudiera estar en nuestras vidas, ya está muriendo para dar paso a vida y vida nueva en Jesucristo. Usted está en capacidad de ser ese grupo selecto que un día renueve su vida de oración, de intimidad, de palabra, de altar, con sacar uno solo de sus tiempos más íntimos para el Señor. Llévalo al monte y verás la gloria de Jesucristo. Aquí está. Usted no tiene que sacar más conclusiones. No tiene que sacar un gran tratado de teología. Hoy, esta palabra ha sido revelada a nuestras vidas. Tengo que incluirme porque no soy exento de lo que está aquí. Y confío en que aún más cosas pueden revelarse a tu vida si llevas, si llevas lo que corresponde tu propia vida al monte. Cosas más poderosas se revelarán. Porque como le decía, no está en Moisés ni Elías. No está en ningún predicador ni tampoco está en mí. Está en el Señor. Él mismo puede hacer algo distinto en tu vida. Sé que en esta hora estás creyendo, estamos creyendo en, en que un nuevo nivel llegará. Puede estar llegando ahora, puede estar llegando en estos días. Pero no olvidemos, no perdamos el norte. El propósito está en que no perdamos nunca la gran comisión y todo lo que se nos ha dado en Jesucristo. Si usted se olvida de cómo se ve una persona, es difícil que pueda llegar a amarla de verdad. Si usted deja de ver el rostro de Dios, no podrá amarlo con el amor que se siente por Él. Pero si usted hoy recibe una revelación de su rostro resplandeciente y de su gloria rodeándonos, su amor por Él y su fe serán fortalecidos. Entreguémonos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que, que nos reciba en su monte, que nos reciba con, con su presencia y humillémonos, porque en ese proceso de ver a Jesús cambiar, a Jesús mostrarse, en el proceso de esa visión, cuando se saltó al siguiente nivel, los discípulos tuvieron que arrodillarse, arrodillarse y humillarse, solamente demostrando un verdadero respeto, pudieron luego recibir el mensaje de paz con el cual su vida fue transformada. Y hoy tenemos testimonio
de eso. Y pienso que estaremos en capacidad nosotros también de dar testimonio de esas y aún más gloriosas cosas en nuestra vida. Vamos a orar, vamos a tomarnos un corto tiempo para que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Y bueno, todo lo que hemos dicho, amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, 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 Padre, porque tú has dado palabra. Tú has dado, Señor, de tu vida con tus escrituras. Porque nos has mostrado, Señor, cómo tú puedes hacerte vigente hoy en nosotros. Tú puedes, Señor, hacer cosas más grandes aún en nuestras vidas. Que si antes vimos tu gloria, que si antes te vimos mover 7 veces más, podremos hacerlo si decidimos confiar en ti. Padre, pero tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer, Señor, de tu majestad. Tenemos que reconocer, Padre, tu santidad. Si queremos que de verdad esté presente en nuestra vida, yo te pido, Señor, que nos hagas más aceptos delante de ti. Te llevamos, Señor, nuestros pecados, te llevamos nuestros caracteres, te llevamos nuestras vidas, te llevamos nuestros problemas, nuestras familias, incluso, Señor, delante de ti, para que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor. Y tenemos temor, porque poderosos y misteriosos son tus moveres, tus formas, Señor, son inescrutables. Sentimos temor, pero hoy decidimos confiar en ti. Confía en el Señor, amado. Hoy decidimos confiar, Padre, en tu palabra, porque hace 2000 años tu mensaje ya estaba vigente. Y Jesús de Nazaret fue el primero en sentir temor por lo que iba a ocurrir, pero aún así llevó nuestros pecados a la cruz. Y hoy creyendo en Él tenemos una nueva oportunidad. No la desaprovechamos, sino que aún, Señor, te pedimos que nos hagas más fieles a tu ministerio, fieles a tu salvación, fieles a eso en lo que alguna vez creímos, en que quien creyera en tu Hijo Jesucristo sería salvo. Hoy declaramos que Jesús es nuestro Señor y Salvador, que en Jesús está la vida eterna, que solamente con una manifestación de su gloria todas las demás cosas podrán venir, que la salvación de nuestras vidas, nuestra alma, la salvación de nuestra alma y nuestras casas está en la gloria que tú muestres primero en nosotros y después podamos reflejarla al mundo entero. Que el testimonio y la gracia con la que hemos de caminar y ser luz en la oscuridad está en tu gloria, Señor Jesucristo. Te aceptamos y te pedimos que nos des libertad, que pongas en nosotros un aire nuevo, que quites de nosotros, que muevas en nosotros, que actúes en nosotros quirúrgicamente y retires todo lo que no es tuyo. Y todo lo que nos desconecta de ti, todo lo que desconecta nuestras familias, todo lo que opera, Señor, para que mis hermanos, para que aún mi vida, Señor, no esté cerca de ti.
no esté, Señor, acorde a tu palabra, y aún nuestras familias, aún lo que en ellas pudieran estar arraigadas, tantas cosas, Padre, tú lo retires, porque hay algo superior y esa es tu palabra, y en tu palabra libertad nos ha sido prometida. Declaramos que en tu camino, Señor, somos distintos, somos mejores, procuramos una santidad mayor para poder compensar, así sea en un 1%, que tú hiciste por nosotros. Ayúdanos a comprenderlo todos los días de nuestra vida y a no perder el norte. Que no decaigamos, sino que cada día tengamos una madurez espiritual mayor. No importa qué edad tengamos, no importa cuánto tiempo llevemos en este ministerio, el mensaje es para todos nosotros. Así fue desde el principio, así fue desde el ministerio, desde tu primer ministerio, Jesús. Y así también es hoy. Declaramos, Señor, que tú eres grande y maravilloso. Y que si no reconocemos eso, tú no podrás moverte primero. Nos retiramos nosotros para que actúes tú. Y nos gozamos en ti, Señor. Gózate, amado hermano, gózate, amada hermana, porque permíteme decirte, ya la gloria está manifiesta en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Alabemos al Señor con esta alabanza. Me gusta salir al campo, por ahí por la madrugada, y escuchar el riachuelo mientras sale la alborada. Me gusta sentir la grama húmeda bajo mis pies y ver el río correr y bajar por la cascada y dejar vagar mi mente como embriagado de amor y elevar mis pensamientos hasta el cielo y conversar con mi Señor. Mientras el sol tiñe el cielo de un bellísimo color, siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor, con la paz de mi Señor. Me gusta salir al campo por ahí, por la madrugada, y andar de manos con él y perderme en la cañada. Aleluya. Sentir como en su presencia, mire, en su presencia se me estremece la piel. Y claro, aunque no le pueda ver, de su amor nunca hay ausencia. Me gusta como él me hace sentir completo y feliz. Me gusta como él me dice, hijo mío, esto lo hice para ti. Mientras el sol tiñe el cielo de un bellísimo color, siento que mi corazón se regocija con la paz de mi Señor, con la paz de mi Señor. Oyes de cantar y caminarás, te levantarás y te acostarás, Él te buscará y te encontrará, y sin que lo sepas te sentirás, y sin darte cuenta te alegrarás.
de mi Señor. Ya tú vas a ver que bien estarás. Con la paz de mi Señor. Canta este corito y te animarás. Con la paz de mi Señor. Aleluya. Andar con Él, de Carlos Augusto, así se llama esta alabanza. Pido disculpas si se escuchó un poco mal. Hubo un inconveniente técnico con el audio. No sabría explicárselo, pero hubo un inconveniente. Y solamente pude arreglarlo hasta el final. Pero sabemos que hay una gloria en este lugar que siempre pienso de esta manera. La palabra que aquí se da es el inicio de algo que Dios va a empezar a hacer en nuestra vida con mayor poder. Y que aún ahora que termine este tiempo, se seguirá moviendo y seguiremos viendo todas estas cosas que se nos han revelado y más en nuestra vida. Dice nuestra amada Elvira Barraza que la transfiguración es uno de los momentos más hermosos que se presentan en las escrituras y toda la razón. Y tantas cosas, muchas cosas en realidad. A mí me gustan mucho los pasajes que quizás son desconocidos o no se miran, pero este es uno de los más famosos y también uno de los que más ha impactado a mi vida. A la amada Elvira Barraza, a muchos que están presentes, Girma Ojeda, Yancy Pérez, la familia Cardoso Portó, allá en Cartagena, a todos les enviamos un abrazo fraterno. El Señor se siga manifestando en sus vidas. Esto es Caminando con Jesús. Nos vemos con el favor del Señor el próximo lunes a esta hora, 4 de la mañana, Colombia. Facebook, YouTube, comparte este tiempo. Estaremos en el aniversario la próxima semana. Recuerde, viernes de la próxima semana, Caminando con Jesús está de plácemes. Paz y gracia sea para sus vidas. 6 años caminando con Jesús.